Amén. Hoy sábado, 23 de agosto del 2025, con el tema La mayor profecía, nos acompaña el pastor Manuel Ospino. Muchas gracias, hermanos Raúl. Que Dios les bendiga y les guarde y a todos los que están aquí acompañándonos reciban un abrazo de parte de su servidor, su hermano en Cristo Jesús. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a la palabra de Dios. ¿Cuál será la profecía más abarcante de todas? La más larga profecía, aquella se ven inmersos todos los seres humanos que han vivido desde el principio del mundo hasta su fin. De acuerdo con las escrituras, esa profecía está en Génesis capítulo número 3 y el versículo número 15. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Nos dice así. Génesis 3, versículo número 15. Dice el texto bíblico, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué dice la mensajera del Señor acerca de este texto? Pues mírelo usted para que lo lea con sus propios ojos. Lo dice en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo número 31 en español, titulado El peor enemigo del hombre. Párrafo 1 de la página 495. Comienza el párrafo citando las palabras del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora noten por favor el comentario que hace la mensajera del Señor al comienzo de su capítulo. Dice así. La divina sentencia pronunciada después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. ¿Qué cosa es? Génesis 3:15 es la más grande profecía que abarca las edades hasta los últimos tiempos y predice el conflicto de los siglos en que todos los seres humanos se ven involucrados. Así que si esta es una profecía, debe tener un cumplimiento que acompaña la experiencia del pueblo de Dios hasta la venida de Jesucristo. ¿Cierto? Porque es una profecía que abarca todas las edades hasta el fin del mundo. Bien, vamos entonces a analizar esta profecía maravillosa, abarcante. En primer lugar, vamos a analizar el contexto donde esta profecía se da. ¿Ok? Y posteriormente, luego de analizar el contexto donde esta profecía es anunciada, en segundo lugar, vamos a analizarla o a interpretarla utilizando tres pasajes del Nuevo Testamento que interpretan esta profecía. Tres pasajes del Nuevo Testamento que interpretan
esta profecía. Vamos entonces con nuestra primera, en el nombre de Jesucristo. Leer Génesis 3:15 a la luz del contexto donde fue por primera vez anunciada. Muy bien, ¿qué había pasado en Génesis 3? Ustedes conocen que Génesis 3 es el relato de la caída del ser humano en el pecado y de sus consecuencias inmediatas. De acuerdo con Génesis capítulo número 3, ¿quién es el que habla la profecía de Génesis 3:15 y a quién se está dirigiendo? Vamos a responder esta pregunta con el texto bíblico. El texto bíblico comienza en el versículo número 13, donde se nos anuncia quién habla y se nos anuncia quién escucha de manera directa. Y Jehová Dios dijo a serpiente. Oh, miren esto. ¿Quién es entonces la voz que pronuncia Génesis 3:15? Es la voz de Dios. Dios es el hablante. ¿Y quién es el primer oyente de esa profecía? Es Satanás, la serpiente, que por causa de ser su audiencia directa más inmediata, por esa razón Satanás no es nombrado como Satanás, sino que es reemplazado por el pronombre personal ti. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ese ti? Es la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9, la denomina la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de que Dios sea el hablante, 3:15, y de que Satanás sea el oyente principal, el oyente primario? ¿Cuál es la importancia? Ok, atención con esto. Atención con esto, por favor, que es clave para que usted pueda comprender la doctrina bíblica de la salvación. Atención con esto. El oyente principal de Génesis 3, versículo número 15, no es el ser humano. Como si Dios está hablándole a Adán, hablándole a Eva, prometiéndoles la redención en primer lugar al ser humano. Sí, es verdad. El hombre y su mujer son oyentes también de Génesis 3:15. El hombre y la mujer están allí para oír lo que Dios le dice a la serpiente. Pero ¿por qué Dios dirige la primera promesa del Evangelio? ¿Por qué la dirige a Satanás para hablarle directamente a él? ¿Por qué? Ah, porque el Evangelio y la salvación del ser humano que Él produce son evidencia en las manos de Dios dentro del contexto del conflicto contra Satanás que demuestran la justicia de Dios sobre Satanás y su final derecho a destruirlo. Voy a repetirlo. Es importante recordar que la primera vez que la salvación del ser humano se anuncia en la Biblia, se le anuncia a oídos de Satanás. ¿Por qué? Porque la salvación del ser humano determina finalmente que Dios sea justo para salvar al hombre mientras destruye a Satanás. ¿Qué cosa es lo que le demuestra al universo entero que Dios es justo al destruir a Satanás? ¿Qué es lo que demuestra al universo entero que Dios es fiel, es justo y todos sus juicios son verdaderos? ¿Qué cosa es lo que demuestra que Dios tiene el derecho justo a Satanás? ¿Qué es lo que eso demuestra? Lo demuestra el Evangelio. Notemos por favor que el Evangelio no es solamente la promesa de salvación del ser humano. El Evangelio es lo que produce la victoria de Dios sobre la hueste satánica, la victoria de Cristo sobre Satanás, y acaba por fin el conflicto iniciado en las regiones celestes. El Evangelio, por tanto, no puede leerse separado del gran conflicto de los siglos.
¿Por qué? Porque si yo leo el Evangelio separado del conflicto de los siglos, ¿qué cosa me queda? Me queda un Evangelio que tiene como propósito la salvación del hombre, la seguridad del hombre, pero olvida y deja de lado la vindicación del carácter justo de Dios que lo hace justo al destruir a Satanás. Por eso es que yo necesito el Evangelio en el marco del gran conflicto, porque no es casualidad que la primera vez que Dios pronuncia su Evangelio, se lo está anunciando a los oídos del diablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la pieza fundamental que demuestra que Dios es justo, vencedor en el conflicto de los siglos. Y eso es fundamental, fundamental. En otras palabras, el Evangelio se trata no principalmente del ser humano. El Evangelio se trata principalmente de Dios, que muestra su justicia salvando al hombre. Voy a repetirlo. El Evangelio no se trata principalmente de mí. El Evangelio se trata de Dios, que muestra su justicia salvándome. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Quiere leerlo? Por supuesto que quiere. Vamos a leerlo. Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo número 3, versículo 24. Para que usted se dé cuenta cómo estas piezas deben leerse en orden. Mira lo que dice Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados, ¿quiénes? Los seres humanos, creyentes en Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Está presente la salvación? Absolutamente. ¿Está presente la obra de la redención? Absolutamente. Ahora mire el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿A quién puso Dios como propiciación por el pecado? A Cristo, por medio de la fe en su sangre. Y aquí está el para. Mire por favor la finalidad de que Dios entregó a Cristo a la cruz. Mira la finalidad. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué cosa es el Evangelio? Entendido en el marco del gran conflicto. El Evangelio es la demostración de la justicia de Dios mientras salva al ser humano, que garantiza el final del conflicto de los siglos. ¡Wow! Esta perspectiva nos asegura contra el error de creer que el Evangelio se trata principalmente de mí. No, no, el Evangelio se trata de Dios, que revela su justicia mientras me salva. Mi salvación es alcanzada con el propósito de demostrar más exactamente el carácter del Padre Celestial, para que en esta demostración el conflicto de los siglos esté finalizado. Ok, ese es el contexto. Texto de Génesis capítulo número 3. Muy bien. Pero ahora vamos a interpretarlo. Ahora vamos a interpretar Génesis capítulo número 3, ¿ok? Con ayuda de tres pasajes fundamentales en el Nuevo Testamento. Miren, antes de, antes de hacer esto que estamos proponiendo, yo quiero hacerles una recomendación. Cada vez, queridos hermanos, cada vez que usted esté leyendo un pasaje de la Biblia y usted quiera interpretarlo a profundidad, usted quiera extraer de ese pasaje más y más luz, la recomendación es: busque otros pasajes en la Biblia donde los temas que aparecen en ese texto, donde las palabras que aparecen en ese texto en cuestión se encuentren de nuevo, para que usted, con ayuda de otros pasajes de la Biblia, pueda usted interpretar el pasaje en cuestión. Y el pasaje en cuestión se encuentra en el Antiguo Testamento,
intente encontrar un pasaje en el Nuevo Testamento que con la ayuda apostólica del Espíritu de Dios le pueda hacer entender a plenitud de luz lo que ese pasaje del Antiguo Testamento decía. ¿Ok? Si usted logra encontrar un pasaje en el Nuevo Testamento que interpreta el Antiguo, usted está teniendo la bendición de hombres inspirados por el Espíritu que interpretaron otro texto inspirado. Así que por medio de hombres inspirados se interpreta un texto inspirado y usted tiene el beneficio de ver cómo este texto fue interpretado para creerlo, para aplicarlo y para recibir de él bendición. Ok, bien. Vamos entonces a utilizar tres pasajes bíblicos que nos van a ayudar en la interpretación de Génesis 3:15. ¿Cuáles son estos tres pasajes? Número uno, Primero Juan, capítulo 3, versículo número 8 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Ok, pregunta. ¿Por qué nosotros creemos, mejor dicho, por qué yo creo, porque este es su servidor Manuel, por qué yo creo que Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 8 en adelante, por qué yo creo que es una interpretación, una alusión de Génesis 3:15? ¿Por qué creo eso? Ok, le voy a dar las razones. Número uno, porque hay palabras que se encuentran en Primera de Juan 3 que están en Génesis 3. ¿Ok? Específicamente la palabra simiente. Allí aparece. En Primera de Juan 3, versículos 8 en adelante, vamos a encontrar la palabra simiente, que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15. Segunda razón, el tema de la enemistad entre las simientes de Génesis 3:15 también está presente en Primera de Juan, capítulo número 3. Tema de la venida de Cristo a la tierra para destruir la obra del diablo, que está presente en Génesis 3:15, también está presente en Primera de Juan, capítulo 3. Y tercera razón por la que creo que Primera de Juan 3 es una interpretación de Génesis 3:15, porque a partir del versículo número 10, usted se va a dar cuenta, Juan demuestra que está interpretando con su mente puesta en el Génesis, porque aparecen en Primera de Juan capítulo 3 los nombres de Caín y Abel, y aparece también el término el principio, que son términos de Génesis. Ok, vamos allá. Primera de Juan capítulo número 3, versículo número 8 en adelante, al servicio de interpretar Génesis 3:15. Vamos a descubrirlo. Ok, ¿qué cosa nos dice Primera de Juan 3 sobre Génesis 3:15? Vamos a leerlo. Aquí está. Primera de Juan capítulo número 3, versículo número 8 en adelante. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ok? Mira esto, por favor. El que practica. La palabra griega que es traducida al castellano como practica, la palabra griega no es el verbo griego practicar, que sería prazo. No es el verbo griego prazo, no es. Es el verbo poieo, que literalmente traduce hacer. De manera que Primera de Juan 3:8 diría el que hace el pecado, el que comete el pecado, que es el mismo verbo que aparece en Juan capítulo número 8, cuando Cristo dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, es el mismo verbo, poieo. Ahora mira, el texto entonces dice que el que practica o hace o comete pecado es del diablo, lo que el texto nos dice. Pues exactamente la misma relación que plantea entre Satanás y la humanidad, Génesis 3:15. A ver, ¿por qué? Vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. Cuando Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer. ¿Qué es lo que había en ese presente de Génesis 3:15? ¿Qué es lo que había en ese presente? Ojo, atención, recuerde, Dios está prometiendo crear, Dios está prometiendo poner, Dios está prometiendo establecer enemistad. Si Dios está prometiendo enemistad, ¿qué es lo que había en el presente?
Pues amistad, había armonía. Y la pregunta es, a ver, ¿había amistad y había armonía entre quién y quién? Entre la humanidad representada por la mujer, según Génesis 3:20, es la madre de todos los vivientes, y Satanás. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado creó una relación entre la humanidad y Satanás. El pecado creó una armonía entre Satanás y la humanidad. El pecado hizo una amistad entre Satanás y la humanidad. Y lo dice el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice que cuando el ser humano cayó en el pecado, la naturaleza del ser humano se degradó y llegó a ser semejante a la de Satanás. Ambos, Satanás y el hombre, se hicieron malos, rebeldes y apóstatas. Entonces, cuando Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que hace o el que practica o comete el pecado es del diablo, ¿qué está diciendo? Que en la práctica del pecado se genera un vínculo de unión. ¿Con quién? Con Satanás, amigos. Como dice Génesis 3:15. Génesis 3:15 lo implica. A ver, si Dios está prometiendo enemistad, ¿qué quiere decir que había en ese momento? Había amistad, había armonía, había relación. Elena de White utiliza el término armonía entre el corazón de Satanás y el corazón del ser humano. Ahora, mira lo que promete Primera de Juan capítulo 3, versículo número 8. Mira lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Ahora mira esto. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora fíjate, por favor, la finalidad de la venida de Cristo a esta tierra. ¿Para qué vino el Señor? Mira, ¿para qué vino? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer la... ¿Y cuál es la obra del diablo según el contexto? Pues es el pecado que produce una relación de amistad, de armonía entre el hombre y Satanás. Cristo vino para romper esa ligadura. Cristo vino para romper ese vínculo. Cristo vino para quebrar la armonía que había entre Satanás y la humanidad, deshaciendo las obras del diablo. Y ahora, aquí está el versículo número 9. ¿Cómo hace eso Jesús? Mira cómo lo hace. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Oh, pregunto. ¿En Génesis 3:15 se implica nacimiento de Dios? Pues absolutamente, claro que se aplica. ¿Por qué? Porque hay un nacimiento de una mujer, de una simiente que viene a herir a la serpiente en la cabeza. Pero ahora mira lo interesante. Todo aquel que es nacido de Dios no hace, no comete, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, fíjate, aquí está la simiente, mira, la simiente de Dios en Génesis 3:15 es la simiente de la mujer, pero sabemos que Cristo es simiente de hombre, simiente de Dios, como lo dice Romanos capítulo número 1. Cristo es, según la carne, hijo de David, y según el Espíritu de santidad, es hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Así que Cristo es la simiente, simiente de la mujer, simiente de Dios. Y ahora fíjate esto, mira lo que hace Cristo como simiente. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿En quién permanece la simiente de Dios? En todo aquel que nace de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Cristo como simiente faculta a los seres humanos para que también de Dios. ¿Se da cuenta? Cristo como simiente produce simiente tras sí. Produce una simiente en pos de él. Cristo como simiente permanece en aquel que es nacido de Dios y mira lo que logra. ¿Qué es lo que Cristo logra? Que aquel que ha nacido de Dios, mientras Cristo permanece en el corazón,
no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Wow! Quiere decir que Cristo se manifestó para romper la armonía, la relación que se había gestado entre la humanidad y Satanás. Cristo vino para deshacer esa armonía y en lugar de la armonía establecer la enemistad, enemistad contra Satanás por medio de la permanencia de Cristo en el corazón que nos desvincula del pecado, que es unión con Satanás. Esto es espectacular. Esto es maravilloso. Es el plan de la salvación encapsulado. Es el plan de la salvación desarrollado por el apóstol Juan. ¿Y cómo sabemos que está reflexionando sobre el Génesis? Pues mira, yo te lo dije, mira lo que dice aquí. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Escucha, recuerda que Génesis 3:15 tiene simiente, guerra de simientes. Ahora mira cómo se manifiesta aquí la guerra de simientes. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora escucha, mira el versículo número 12. No como Caín. ¿Dónde aparece Caín? Pues después de Génesis 3, Génesis 4. ¿Te das cuenta? Y por eso dice que este es el mandamiento desde el principio. ¿Qué principio? Desde el principio de Génesis, desde el principio del Evangelio. ¿Cuál es el principio? La palabra principio involucra las dos cosas. Principio de la revelación bíblica, es decir, Génesis, principio del Evangelio, es decir, el comienzo de la revelación de Jesucristo. Entonces, con toda seguridad, con toda seguridad, el apóstol Juan, en 1 de Juan 3, está interpretando Génesis 3:15. ¿Y cuál es su interpretación? Bueno, imagínense, Jesucristo viene para deshacer las obras del diablo. Significa que Cristo viene para herir la cabeza de Satanás y así crear, generar en pos de sí mismo una simiente nacida de Dios, donde Cristo pueda permanecer y esta simiente de Dios, estos hijos de Dios, sean arrancados del poder de Satanás para ser puestos fuera del control del pecado y así consolidar la enemistad que promete Génesis 3:15. Maravilloso, maravilloso. Ok, segundo pasaje, segundo pasaje. Vamos a ir, por favor, a Romanos, el capítulo número 16 y el versículo número 20. En Romanos, capítulo 16, versículo número 20, vamos a tener una nueva interpretación de Génesis 3:15. No digamos nueva en el sentido de que es nueva luz. No, 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 no. Decimos nueva porque es la segunda después de la primera que acabamos de interpretar, basándonos en Primera de Juan, capítulo número 3, versículos 8 en adelante. Ok, vamos a ver entonces cuál es lo que dice la Biblia aquí en en capítulo número 16, versículo 19 al 20. Voy a proyectar la palabra de Dios. Dice así. Versículo 19 dice, porque vuestra obediencia. Fíjate, Pablo está hablándole a personas que están leyendo su carta como pertenecientes a la comunidad de cristianos que se encuentra en Roma. Y Pablo dice que la obediencia de ellos, de los cristianos en Roma, que están leyendo su carta, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. A ver, pregunto, ¿qué obediencia es esta? ¿Qué obediencia es esta que ha venido a ser notoria a todos? Pues fíjate, mira, es la obediencia que produce el Evangelio. Míralo. Vamos a buscarlo aquí, perdón. Es en el texto, vamos a mirar, está aquí en Romanos capítulo número 16 y a buscarlo. A ver, regáleme un minuto.
Ok. No, está aquí. Romanos capítulo número 1. Vamos a leer el versículo. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1. Y aquí está. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 1, versículo número 5. Hablando acerca de la obediencia que ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué obediencia es esa? Miren la obediencia. Hablando de Cristo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Escucha para qué. Para la obediencia a la fe. Fíjate esto. Mira qué obediencia es. La obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. De manera que aquí, en Romanos capítulo número 16, ¿ok? Romanos capítulo número 16, versículo número 19, está diciendo, porque vuestra obediencia, ¿qué obediencia es esa? La obediencia a la fe en Cristo, la obediencia a la fe en medio de las naciones a Cristo Jesús. Ahora dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y ahora mira lo que dice aquí. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahora mira lo que va a decir el apóstol. Atención. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¡Wow! ¿Qué es lo que nosotros acabamos de leer aquí en Romanos capítulo número 16? ¿Qué acabamos de leer? Romanos 16, 19 y 20. Mira lo que acabamos de leer. Acabamos de leer un grupo de creyentes de los cuales se dice que han sido obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la fe de Jesús. Obedientes a la fe en medio de las naciones. De estos creyentes se dice que Pablo se goza desde que escuchó de ellos, porque esta obediencia es notoria a todos. Y luego se dice, atención, que Dios aplastará bajo los pies de estos cristianos cuya obediencia ha sido notoria a todos. Dios aplastará a Satanás bajo los pies de ellos. Una pregunta. ¿Es una alusión a Génesis 3:15, sí o no? Absolutamente. ¿En qué otra parte de la Biblia se habla de pisar, herir la cabeza de Satanás bajo los pies? ¿En qué otra parte de la Biblia? En ninguna. Génesis 3:15. Ahora, lo que Romanos 6 nos está aportando para la interpretación de Génesis 3:15 es grandioso. ¿Por qué? Porque Romanos 16 nos está aportando un elemento que está contenido en Génesis 3:15, pero que probablemente no lo habíamos visto. ¿Cuál es ese elemento? El elemento de que no solo Cristo hiere la cabeza de Satanás, no solo Cristo aplasta a Satanás en la cabeza, sino que la victoria de Cristo sobre Satanás que aplasta su cabeza, la victoria de Cristo faculta, posibilita otra victoria. ¿Cuál victoria? La de los seguidores de Cristo sobre Satanás. ¿Se da cuenta este elemento? ¿Y dónde está este elemento presente en Génesis 3:15? Bueno, Génesis 3:15 la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Quién es esta simiente? En primer lugar es Cristo. Cristo es la simiente, descendiente de mujer, descendiente de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley para aplastar la cabeza de Satanás. Pero Cristo como simiente engendra hijos, hijos que nacen dentro de su reino. Son hijos herederos, coherederos juntamente con él, hijos de Dios a quienes Cristo les concede el espíritu de adopción para que clamen Abba Padre, y cuyo espíritu
confiesa a su espíritu que son hijos de Dios. Estos hijos de Dios, nacidos por la obra y el ministerio de Cristo, que son llamados hermanos de Cristo, según Hebreos capítulo número 2, versículo número 11 en adelante, estos hijos también aplastarán la cabeza de Satanás. ¿Cómo así? Venciendo sobre Satanás, gracias a la obra de Cristo. Este es un elemento extraordinario, porque nos presenta la victoria de Cristo como haciendo posible otra victoria, la victoria del pueblo de Cristo sobre Satanás. Y aquí viene un punto clave. Y damos entonces la bienvenida a nuestro tercer pasaje del Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo número 12. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis capítulo 12 es una interpretación de Génesis 3:15? Pues lo sabemos por los primeros 4 versículos. Apocalipsis capítulo 12, primeros 4 versículos del texto bíblico. Apocalipsis 12, versículos 1 al 4 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué cosa hay aquí? Hay una mujer, no se les olvide. Versículo 2, y estando encinta, quiere decir que la mujer tiene un descendiente. La mujer no está sola, está por dar a luz. ¿Y quién es el hijo que da a luz? Míralo en el versículo 5. Se trata de un hijo varón. El hijo varón es el descendiente de la mujer que aparece en estos primeros versículos. Pero la mujer no aparece sola, sino que junto con la mujer y el descendiente que está por dar a luz, aparece otra señal. He aquí un gran escarlata. ¿Y cómo se llama este dragón que aparece junto con la mujer? El versículo número 9 llama a este dragón, fíjate, el gran dragón lo llama como la serpiente antigua. ¿Qué otra serpiente es antigua sino la serpiente de Génesis 3:15? Claro, la serpiente antigua que se llama como Diablo y Satanás. De manera que en los primeros 3 versículos tenemos una mujer junto con su descendiente, que es un hijo varón. Tenemos a el dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y tenemos otro personaje. Resulta que la serpiente o el dragón no está sola, sino que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, la serpiente o Satanás también tiene sus descendientes, sus seguidores, que siguen a Satanás en su rebelión. Entonces pregunto, tenemos en Apocalipsis capítulo número 12 y los primeros versículos, tenemos los 4 mismos personajes que aparecen en Génesis 3:15. Absolutamente. Tenemos los 4 personajes, la mujer, la serpiente y ambas descendencias o simientes, los tenemos presentes en Apocalipsis capítulo 12. Por tanto, podemos afirmar con seguridad que Apocalipsis 12 es la interpretación más desarrollada de Génesis 3:15, que es una profecía. Recuerden eso. Génesis 3:15 es una profecía. Así que, ¿cómo se cumplió la profecía? Mira cómo se cumplió. Vamos a mirar lo que ya aprendimos con Primera de Juan 3 y con Romanos capítulo 16. Vamos a mirar el cumplimiento de la profecía de Génesis 3. 2 momentos fundamentales. Primer momento, el cumplimiento en Cristo. Segundo momento, el cumplimiento en el pueblo de Cristo o su remanente. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo número 12, versículo número 5 en adelante. Mira cómo se cumple.
Atención, vamos a leer desde el 4, segunda parte. Aquí está. Mira cómo se cumple en Cristo. Y el dragón, que es Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Oh, nota, el dragón intentó destruir a Cristo tan pronto como nacía. La confrontación, el conflicto entre la simiente de la mujer, Jesucristo y Satanás en la vida de Cristo. Y ahora mira lo que dice el texto, versículo número 5. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo, pero este hijo varón, mira lo que sucedió, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué sucedió? Que Jesucristo vino, venció sobre Satanás, su sangre designó al gran vencedor del conflicto de los siglos, a Jesucristo, el príncipe de Dios y de toda la hueste celestial, vencedor sobre Satanás, triunfando sobre Satanás en la cruz. Y ahora mira lo que ocurrió. Cuando Cristo triunfó y ascendió, dice el texto bíblico, siendo arrebatado por Dios, para Él y para su trono. Mira lo que dice el texto bíblico que ocurrió cuando Jesús llegó al cielo. Cuando Jesús llegó al cielo, entonces, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado gran dragón. Atención, por favor. Este lanzamiento es el lanzamiento de Satanás cuando es expulsado del cielo, no al comienzo de su rebelión, antes de la creación del mundo, sino que fue expulsado aquí en Apocalipsis 12, versículo número 9. Satanás fue expulsado del cielo para ya no ser más el representante de la tierra en los concilios celestiales, porque Cristo estaba ocupando el trono de la tierra. Delante del universo celestial, Cristo había redimido la posesión perdida. Cristo ahora volvía legalmente a representar la humanidad delante de Dios y ya no era más Satanás el representante. Así que Satanás es expulsado de los concilios celestiales gracias a Cristo y su victoria. Y por eso dice que esta expulsión es la expulsión de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Escucha, ¿cuál engaña al mundo entero? ¿Te das cuenta? Esta expulsión debe ser necesariamente la expulsión de Cristo por Satanás, o mejor dicho, la expulsión que Cristo hace de Satanás del concilio celestial para que no vuelva más allá. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Claro, porque mira, a Satanás se lo describe como el cual engaña al mundo entero. Si esta expulsión fuese la expulsión de Satanás al comienzo de la rebelión, todavía no habría un mundo entero para engañar. Pero la razón por la cual hay un mundo entero para engañar es porque Satanás está siendo lanzado de los concilios celestiales cuando Cristo fue entronizado a la diestra del Padre en los lugares celestiales después de su muerte y resurrección. Y no solamente fue arrojado Satanás, sino que sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora mira lo que dice el cielo entero. Atención. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, fíjate, esta es la victoria de Cristo que el cielo celebra. Es la victoria de Cristo sobre Satanás en su muerte de cruz, en su resurrección al tercer día y en su entronización en el cielo como representante de la raza caída. Cristo venció sobre Satanás. Y pregunto, ¿se acabó el capítulo 12? ¿Terminó el capítulo número 12? No, no ha terminado, porque Romanos 16 nos hablaba de una victoria del pueblo de Cristo sobre la cabeza de Satanás, para ser aplastado debajo de los pies de los seguidores de Cristo. ¿Dice eso también el libro de Apocalipsis? Por supuesto, mira el cumplimiento de Génesis 3:15 ahora, aquí, versículo 11. Y ellos, ¿quiénes son ellos?
¿Quiénes son ellos? Los hermanos. ¿Qué hermanos? Los hermanos acusados por Satanás día y noche. Los hermanos de Cristo. Estos hermanos son ellos, fíjate, y ellos son los hermanos que anteriormente eran acusados. Ahora mira lo que logran los hermanos. Y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Han vencido a aquel que los acusaba, han vencido al acusador, han vencido a Satanás. ¿Y cómo lo vencen? Por medio de la sangre del Cordero. Nota, la sangre de Cristo en la cruz los habilita para vencer. ¿Para vencer sobre quién? Sobre Satanás. Por medio de la sangre de Cristo, escucha, y de la palabra del testimonio de ellos, por medio de la sangre de Cristo, los hijos de Cristo son habilitados para tener un testimonio que vence a Satanás. ¿Y cuál es ese testimonio? Fíjate, por medio de la sangre de Cristo son habilitados para menospreciar, para no estimar sus vidas, incluso ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. Oh, ¿qué es lo que el versículo está diciendo? El versículo está diciendo que por medio de la sangre de Cristo y su muerte de cruz, hay un grupo sobre la tierra que es habilitado para incluso preferir morirse antes que ser desleales a Cristo. Hay un grupo que tiene el testimonio por medio de la sangre de Cristo de que prefiere la muerte antes que la desobediencia a Dios. Este grupo, por medio de la sangre de Cristo en la cruz y el testimonio que están dispuestos a sellar sus vidas hasta la muerte si es necesario, este grupo experimenta victoria sobre Satanás. Y no lo digo yo por amor al cielo, lo dice el texto de Apocalipsis 12, demasiado claro. Experimenta victoria sobre Satanás. Y cuando el pueblo experimenta victoria sobre Satanás, mira cómo termina la lucha. Génesis 3:15, mira. Génesis 3:15 va a terminar con estas palabras. Fíjate, versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Fíjate, Génesis 3:15, la enemistad. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Fíjate, la enemistad de Génesis 3:15, cumpliéndose hasta el último momento de la tierra. Mira esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Con quién fue a hacer guerra? ¿Contra quién? Contra la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? ¿Quién es la descendencia de la mujer? Según Apocalipsis 12, es Jesucristo, el descendiente de la mujer. Pero mira cómo se los describe aquí. Mira quién es la descendencia de la mujer. Mira quién. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Un momento, a ver. ¿Quién es el remanente de la descendencia de la mujer? El resto de Cristo. ¿Quién es el resto de Cristo? ¿Quién es el remanente de Cristo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que este versículo nos está diciendo? Que en el fin del tiempo Dios terminará de cumplir Génesis 3:15. ¿Y cómo lo terminará de cumplir? Por medio de un remanente que es arrancado del poder del diablo, apartado del pecado para ya no tener vínculo ni relación con el diablo, y por medio de este remanente se experimenta ¿qué cosa? La completa derrota de Satanás, de sus huestes, y el remanente de Cristo brilla siendo arrancado del poder de Satanás para que Dios cumpla en el remanente su promesa de Génesis 3:15. ¿Cuál promesa? La promesa de dar por completo al ser humano con Satanás. En Génesis 3:15 se promete que Dios iba a separar a Satanás y al hombre, haciendo al hombre vencedor de Satanás por medio de la simiente de la mujer, Cristo Jesús. Apocalipsis 12:17 nos dice que en el final
final del tiempo, Dios cumplirá Génesis 3:15 nuevamente. Así como lo cumplió en Cristo, lo cumplirá en el remanente, que es habilitado, que es capacitado, que es hecho obediente por Dios, su sangre, para que por medio del remanente se cumpla la palabra de Dios de que ha logrado enemistar completamente al hombre de Satanás, y entonces el conflicto estará culminado. Por esa razón, mis amigos, por esa razón es que Génesis 3:15 es la más grande profecía. Y dentro de esta promesa deliciosa, una promesa espectacular, maravillosa, ¿cuál es la promesa? Que Dios puede arrancarnos del poder de Satanás y del vínculo del pecado para hacernos obedientes a Él. Y así el conflicto profetizado desde el inicio termina con la gloria, la honra y la victoria para Cristo y el Señor. Que Dios les bendiga y les guarde y que nos permita formar parte de ese remanente glorioso. Que le digamos a Cristo, Cristo, aquí estoy. Aún hay cosas de mí que me atan a Satanás. Aún hay cosas de mí que crean un vínculo entre Satanás y yo. Pero aquí estoy dispuesto, Señor, a que me arranques de su poder, me hagas obediente en mí tu mayor profecía, tu mayor promesa, la promesa de enemistarnos completamente con Satanás, rompiendo el vínculo del pecado. Hazme obediente, hazme tuyo, Señor, de manera que puedas terminar este conflicto. Que el Señor los bendiga, les guarde. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, Padre bueno, nos acercamos a ti para solicitar tu bendición y pedirte, Padre, el cumplimiento de Génesis 3:15. Ven a cumplirlo en nosotros, Señor, así como lo cumpliste ya en Cristo. Ven, Señor, a separarnos de Satanás, a enemistarnos con él. Ven a romper toda ligadura, vínculo, unión. Ven, Señor, a ponernos completamente de tu lado para que podamos brillar como las estrellas brillan en el firmamento. Hazlo, Señor, porque lo has prometido. Solo pedimos tu promesa. Hazlo, Señor, conforme a tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este mensaje, poderoso mensaje de esperanza. Pastor Manuel, ¿será posible que nos dedique unos minutos más y podamos leer las preguntas, los comentarios de los hermanos que quieran escribir en el chat? ¿Será posible? Yo puedo quedarme a 5 minutos porque tengo que ir a 5 buscar a mi minutos. esposa. Sí, está bien. Vamos a pedirle a los hermanos que puedan escribir alguna pregunta, un comentario. Pastor, es espectacular Génesis 3:15 en cuanto a la enemistad, o Primera de Juan, el deshacer las obras del diablo, o Romanos que usted leyó 16, que Dios aplastará en breve a Satanás. Es realmente espectacular esas promesas que hay que también son para nuestros hijos. Ahora la pregunta es, cuando yo digo que no se puede vencer el pecado, invalidando la promesa de Génesis 3:15, es más profunda esa declaración que uno diga, bueno, da lo mismo, si total Dios no se preocupa de eso. Cuando yo, siendo adventista del séptimo día, digo, con esta naturaleza no se puede vencer el pecado y voy a estar pecando hasta que Cristo venga, estoy invalidando Génesis Eh, 3:15. Hermano Raúl, mire, yo creo que la promesa no se invalida. Como dice Gálatas 3 capítulo, perdón, Gálatas capítulo 3 versículo 15. Por ejemplo, las palabras de Gálatas 3:15 dice, nadie lo invalida ni le añade, porque la promesa de salvación es un pacto eterno, ¿verdad? Entonces no se invalida, pero mire lo que sucede. Lo que sucede es que no se está creyendo la promesa del evangelio. No se está creyendo la promesa de Dios. ¿Y cómo se llama cuando alguien no cree la promesa de Dios? Incredulidad.
Y aquí viene la cuestión, hermano Raúl. ¿Qué ocurrió a la generación que salió de Egipto por causa de incredulidad? Pues no conoció la tierra. No conoció la No tierra. entraron, no entraron. Entonces, ese es el punto, hermano Raúl. El punto es que Dios, a ver, ¿a quién se lleva a Dios al cielo? Al que le cree. ¿Y por qué razón Dios se lleva al cielo al que le cree? Bueno, porque en la fe manifestada, en su poder, en sus promesas, Dios muestra que tiene un pueblo que pese a todas las circunstancias se aferra a su palabra y no al relato de Satanás sobre esta creación. Entonces, por esa razón, el Evangelio debe ser enmarcado siempre en el gran conflicto. Porque el Evangelio no es, bueno, Dios me salva ¿de qué? A ver, ¿de qué me salva Dios? Dios me quiere salvar es de una controversia donde está inmerso todo el género humano y en esa controversia es una controversia entre Dios y Satanás. Él quiere arrancarme a mí de las manos de Satanás y hacerme posesión suya. Entonces, el Evangelio debe verse siempre como una promesa divina que muestra la veracidad de la palabra de Dios en el contexto de la lucha contra Satanás. Por eso es que es tan importante creerle a Dios, no jugar nunca a favor de Satanás. Y yo creo que cometemos el terrible error de jugar a favor de Satanás cuando decimos, no, bueno, sí, 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 el Evangelio es bueno, el Evangelio salva y todo, pero no creo que podamos obedecer completamente a Dios. No, no creo. En esta creación, en este mundo, yo no creo. Yo creo que le estamos haciendo el juego al otro lado de la controversia. Amén, muy claro. Disculpe, La disculpe, hermana, hermanito Raúl. Soy Gloria. Eso mismo se puede aplicar cuando la gente dice salvo, Ah, querido pastor. ¿Gloria es su nombre? Sí, sí, Ok, disculpe. mire, hermana Gloria, mire esto. Cuando una persona piensa que es salvo siempre salvo, la persona piensa que la salvación solo depende de que Dios lo decrete. Entonces, la persona llega a pensar que cuando fue justificada, Dios decretó salvación. Entonces, si esa persona se pierde posteriormente, quiere decir que el decreto de salvación que ocurrió en la justificación o falló o fue falso. Y como Dios no puede fallar, entonces la persona dice, tiene que ser salva, siempre salva. Pero aquí está el problema. El problema es que Dios no decreta salvación solamente en la justificación. ¿Por qué? Porque hay un juicio que aparece en Romanos capítulo número 2, donde dice que los que serán, nota el futuro, serán justificados son los hacedores de la ley. Por tanto, hay una declaración futura de salvación que se ignora cuando se piensa que Dios ya declaró mi salvación. Entonces, Claro. si yo digo, no, espera un momento, a mí ya Dios me declaró salvo. Ajá, ¿y cuándo te declaró? ¿Cuándo fui justificado? Muy bien. Y falta una declaración más. ¿Cuál es esa declaración? El juicio. El juicio es una declaración también. Y es una declaración de salvación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está el punto, hermana Gloria. Mire, esta es la belleza del Evangelio. ¿Qué cosa es lo que garantiza que la declaración principal, perdón, que la declaración primera, la de la justificación, sea igual a la declaración del juicio? ¿Qué es lo que garantiza que tengamos una misma declaración en el juicio que como la tuvimos en la justificación aquí cuando creímos? ¿Qué garantiza eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que garantiza que lo que Dios dijo al principio sobre mi caso se mantenga hasta el final, hasta el día del juicio. Yo en el día del juicio soy declarado perdido. Entonces, ¿qué falló? Lo que falló fue que yo me separé del Espíritu, me aparté del Espíritu. ¿Ves? Sí, sí. Gracias, pastor. Hermoso, hermoso. Siempre a la orden. muchas Ya gracias. tengo Bendito sea Dios. Sí, Gracias, bendito hermana sea Dios. Gloria. Gracias, Y la hermano. otra, gracias, hermana Gloria. La hermana Graciela pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar? Por favor, pregunta Ok, ella. ok, dos respuestas, hermana Graciela. Número uno, la primera es, herir el calcañar significa un acto de dolor. ¿Ok? Entonces,
por medio de un acto de dolor, Satanás recibió su golpe mortal en la cabeza, en la cruz. La cruz es descrita en el Nuevo Testamento como la victoria de Cristo sobre Satanás. Ejemplo, Colosenses 2:15 dice que Cristo triunfó sobre las potestades celestiales, mostrándolas y triunfando sobre ellas en la cruz. Las expuso. Que la cruz de Cristo es un acto de dolor, ¿verdad? Que le dolió al Hijo de Dios, pero a través de ese acto de dolor, de humillación, Cristo venció y aplastó la cabeza a Satanás. Primera interpretación. Segunda interpretación. Elena de White dice que Satanás logró herirle el talón a Cristo, pero no alcanzó su cabeza. Y con eso, Elena de White quiso decir, lo dice ella literalmente, voy a buscar la cita y se la voy a enviar con el hermano Raúl para que el hermano Raúl la haga llegar. La cita dice que eso significa que Satanás logró tentar la humanidad de Cristo, pero no controló su carácter. Lo tentó, pero no lo venció. No lo hizo pecar. A pesar de que lo tentó, quiere decir que alcanzó su humanidad, no lo hizo pecar y por tanto no pudo alcanzar su cabeza. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos algo preciosísimo. La enemistad que Dios produjo fue una enemistad que en un sentido era natural. Cristo era enemigo natural del pecado en su condición divina, pero en su condición humana, Cristo fue enemigo del pecado de manera sobrenatural por causa de su unión con Dios. Su humanidad, que podía ser tentada, fue enemistada contra el pecado por medio de la presencia de Dios en él. Esa misma enemistad sobrenatural que puede producirse entre la humanidad y el pecado es la misma enemistad que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando implanta en nosotros la gracia, el poder renovador, el Espíritu Santo es implantado en nosotros y eso es lo que nos enemista contra el pecado y contra Satanás. Amén, clarísimo. Muchas gracias, pastor. No hay más preguntas. Nos despedimos entonces. Nos veríamos el próximo sábado 30 a las 19 horas, donde al final un poco se va a hablar de esto. Vamos a orar por nuestros hijos que se han alejado del Señor y le vamos a pedir al Señor que ponga enemistad, que deshaga las obras del diablo en nuestros hijos, que aplaste ahora, en breve, al enemigo en nuestros hijos, que les dé victoria a nuestros hijos. Vamos a hablar en realidad un poco de eso, ¿cierto? Correcto, así es, así es. Hermano Raúl, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, lo escucho. ¿Sí? Ok, la ¿Sí? cita se encuentra, la cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, la voy a copiar rapidito y la voy a dejar en el chat, Ya. rápidamente. Aquí está, Ah, hermana mejor. Graciela, mire, ya va, un segundito aquí. A ver, ok, ahora sí voy a ser capaz de copiarla. Ok, aquí está, la leo para ustedes, la leo para ustedes. Pero llegó solo al talón, no pudo tocar la cabeza. A la muerte de Cristo, Satanás comprendió que había sido derrotado. Vio que su verdadero carácter había sido revelado claramente a todo el cielo y que los seres celestiales y los mundos que había creado Dios estarían plenamente de parte de Dios. Vio que quedarían definitivamente cortadas sus perspectivas de futura influencia sobre ellos. La humanidad de Cristo demostraría por los siglos eternos la cuestión que definía la controversia. ¿Qué es lo que la humanidad de Cristo demuestra? Que a pesar de ser tentado, puede ser sostenido sin pecado. Así entonces puede hacerlo Cristo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Amén. Muy Excelente cita. bien, que Muchas Dios los gracias. bendiga y los guarde. En Nos el vemos nombre del entonces Señor, nos vemos el próximo sábado en la tarde. a las 7 de la tarde, hora de Chile, Venezuela. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Bye. Dios les guarde. Muchas gracias. Hermanos, dejamos libre al pastor, tiene otro compromiso. Vamos a terminar este culto divino orando. Los que puedan, me acompañan de rodillas. Vamos a orar.
Oremos. Querido Padre y nuestro Dios, solamente queremos terminar este culto dándote las gracias, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo ingrato que somos, no nos has abandonado, porque tú colocas enemistad en nuestro corazón hacia el pecado, eh, hacia todo lo que sea transgredir tu ley, hacia nuestro orgullo, hacia nuestra avaricia, en fin, todo tú colocas enemistad. Tú vienes a deshacer las obras del enemigo que ha hecho en nuestra vida, vienes a romper el hechizo, vienes a sacarnos la venda de los ojos, y tú has prometido que al enemigo al frente nuestro en nuestra vida. Gracias por todo ello. Ayúdanos a pertenecer a ese grupo de Apocalipsis 12, ese grupo que vencerá con tu poder al enemigo. Lo rogamos también por nuestros hijos. Bendice al pastor Manuel en su ministerio y gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Gracias por todo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, un gran abrazo. La invitación está para el próximo sábado a las 11 de la mañana. Va a predicar el pastor Juan Campos desde Colombia. Y en la tarde, el próximo sábado 30, a las 19 horas, volvemos a hacer la invitación por los que llegaron más tarde. Si usted tiene algún hijo o hija que se ha apartado del Señor, entonces este programa es para usted y para nosotros. Vamos a orar, no vamos a destacar las obras del enemigo, vamos a destacar estas promesas, como Génesis 3:15, lo que el Señor puede hacer en nuestros hijos y liberar del enemigo. La meditación estará a cargo del pastor Manuel Ospino, así que nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. Muchas gracias y bendiciones.